El corazón tiene mazmorras, pequeñas habitaciones con pánico en las paredes, huellas de rasguños y gritos ahogados. Hubo un tiempo en que me vestí de fiesta, Depeche Mode como dueño de mis hombros. Dominé el antiguo arte de bailar con un vaso, sin derramar el suero sagrado. Fui joven, decidida. No por eso muy experta recorrí pistas de luces y bares en ruinas. Huí de galanes muy dispuestos y brindé con entusiasmo por uno que otro desacierto. Encontré la manera de cerrarme a la dicha, iniciar un camino tortuoso, engañada, por voces propias. Era momento de guardarse, colgar los accesorios, tributar manos, los ojos devotos, cerrar la reja, esconder la llave y creer que el amor duele, quiebra el alma y corta las venas. Y esto es parte del poemario Habitación de espejos de nuestra invitada hoy en los diálogos en terreno del Traficantes de Cultura, Lilian Flores Guerra. Lilian, querida, gracias por aceptar nuevamente conversar hoy reunidos en nuestra casa, la que leo la verdadera casa de todos, que leo Forestal, en Merced 76, Comuna de Santiago, para todas las redes que nos verán. Lili, bienvenida. Muchas gracias, Humberto. Tú sabes, yo siempre feliz de que me invites y encantada de conversar en esta oportunidad de un librito nuevo ¿Y para cómo, ¿Y cómo se gesta habitación? Nuestro señor director dice que hablemos un poquitito más fuerte. Perdón. Eh, ¿Cómo se gesta este segundo poemario? Este segundo poemario después de la penumbra de de la la casa. penumbra del ocaso, que suena, si yo pensaba que la penumbra del ocaso era oscuro, este es un poquitito más. Es más oscuro y más personal Eh, en ese sentido. ¿Cómo se gesta el libro? ya, ¿Cómo se cocina? sí, esto partió un poco por casualidad, sin intención, cuando comenzó el periodo el primer año de la pandemia, cuando no teníamos vacunas ni certezas, puros miedos, puros temores y había que encerrarse. Y estábamos en un momento también que las autoridades de turno no tomaban decisiones, la gente un poco a la deriva. Estaba en la ocasión perfecta de decir, ok, voy a completar el proyecto que me había propuesto, que era escribir una novela, que es la segunda parte de Capelo. Ujú. No salió nada de eso. Y por el contrario, todo este sentimiento de incertidumbre, de soledad, de encierro, de una cierta falta de color y de sonidos en el ambiente, fueron gatillando lo que apareció en este libro. Entonces, en vez de escribir novela, empecé a escribir más poesía y, claro, después de varios meses me di cuenta que lo que tenía era un libro en las manos, pero fue posterior la decisión de decir, ok, este recorrido interior, porque todo bajo condiciones de encierro, comienza aquí y termina acá. Pero esa fue la forma de que tuviste de canalizar ese mismo encierro. O sea, no fue la segunda parte de Capelo, de la cual vamos a hablar en la parte final del programa, Ujú. pero sí fueron este set de poemas. Claro, porque esto empezó a brotar de manera muy orgánica, o Ujú. sea, era el mismo sentir, hay que ponerse en el contexto, incertidumbre exterior, veníamos todavía saliendo, quizá ni siquiera salíamos de estallido social, estábamos adentro de las casas, y yo estaba en la que era la casa familiar, pero la casa estaba vacía, estaba solamente yo con mi perro y mi gato, Ujú. y había solamente ecos. Entonces, con este silencio, porque además no había ruido en la calle, estaba todo desierto, era como que de pronto hubieras despertado en medio de una pesadilla un poco apocalíptica quizás, y estuvieras tú solo en ese lugar. Ese hecho se parece un poquito a este cuento que aparece en Sueño Lejano, en Ujú. uno del escritorio, de una mujer que despierta y todo es como brumoso, y está Claro. atrapada. Era como una sensación muy parecida, y eso estaba escrito de mucho antes. Y y me empecé a enfrentar a esto y la poesía sale sola. De pronto a las 7 de la mañana me tomaba un té, me quedaba despierta y empezaba a escribir. Ujú. Empezaba a salir y creo que fue una buena forma de no perder un poquito la cordura en esos días en que solamente tenía una perra y un gato para hablarle, en forma directa. Y esa fue la forma, bueno, que tuvimos todos para ligarnos con el libro. En el fondo, cada uno cómo enfrentó el encierro, cómo algunos lo vivieron bien, otros se lo tomaron muy mal y algunos siguen con
rasgándose a mis Sí, maridas con esa soledad. De pronto nunca se vieron tan solos o algunos se vieron demasiado acompañados y todo como en las relaciones de matrimonio, en el fondo. claro. Bueno, yo creo que todo este periodo de encierro fue difícil para todas las personas en las circunstancias que estuvieran. Los que estaban encerrados con sus familias, de pronto estar todo el día viéndose las caras y chocando en el mismo espacio. Personas que quizás habían perdido ciertos puntos de conexión, tener que estar obligadamente mirándose las caras y hablándose todo el tiempo. Y personas que estaban acostumbrados, como yo, a estar solos, pero ahora no era una soledad eh, elegida, sino que era impuesta. Ujú. Y además con esta incertidumbre, yo tenía mi familia lejos, mis padres que viven en otra ciudad, mis amistades en otros lados. Cayó una amiga gravemente enferma por el mismo COVID y tú ahí con esa sensación de no poder hacer nada, pero realmente no poder hacer nada y no sabes, en cualquier momento te avisan que está una persona querida hospitalizada y Ujú. no poder partir a verla o ayudar de alguna forma. Entonces, yo creo que para todos fue difícil el periodo y en mi caso, bueno, tengo esta herramienta de la palabra que me ayuda a sacar afuera. Quizás gente hizo música, otros hicieron otro tipo de proyectos artísticos, yo lo derivé por este lado. No, hay gente que hizo pan también. Sí, Sí, mucho pan. sí. Y, y ya juntaste como el set suficiente y viste que en tus contenidos, aquí hay algo. Sí, Aquí podemos hacer algo. Y sobre todo porque son poemas que tienen un hilo conductor. claro. Claro, de hecho, estos Ah, poemas se escribían, había incluso algunos que se escribían el mismo día. Hubo un poema en la mañana, otro en la tarde, generalmente se escribía en la mañana. ujú, Y me iba enfrentando a situaciones muy distintas. El hecho de estar en esta casa sola que tenía todos estos recuerdos de mi infancia, adolescencia, pero ahora estaba sola. Era como que esa Lily de la época de los años 80 estuviera mirando desde un rincón. ujú. Y tenía además la particularidad de, con esta sensación un poco claustrofóbica de encierro, en vez de querer huir, te daba la oportunidad de mirarte a ti mismo y descubrir más aspectos de uno de los que habitualmente conoce. Yo le dije que es el lugar. Ah, se llama Mandy, la CEO de Queleo Forestal. Son, Y aquí el trabajo obviamente es mostrárselo a la gente que sabe, como para tomarle el pulso. ¿Cómo fuiste tomándole el pulso antes de tener el libro ya en librería, en formato físico? ¿Cómo fuiste, antes de pasar a la editora, que eres tú, obviamente, cómo fuiste tomándole el pulso con Auch, o con gente con tu alrededor? yo lo que hacía era posteaba Ujú, el poema tal cual como lo escribía en la mañana, lo procesaba, lo editaba un poco, buscaba alguna imagen que reflejara bien lo que transmitía el poema y lo posteaba. ujú, Y ahí quedaba algunos días. Entonces, claro, había gente con la que me comunicaba, pero yo nunca los posteaba o los compartía pidiendo opiniones respecto de la calidad literaria que el texto pudiera tener. Más que ujú. todo era una forma como conectarte con otras personas si es que a alguien le servía eso, porque muchos comentarios me llegaban después de que eran sentimientos parecidos, pero claro, que no se sabe cómo expresarlos para alguien que no escribe, o que lo Claro. habrían dicho de otra forma. Pero yo después los sacaba. O Ujú. sea, yo los mantenía un tiempo ahí y después los retiraba cuando veía que esto ya podía tener forma de libro y claro, después viene un montón de edición. Pero claro, dentro de estas personas que lo veían y comentaban y compartíamos opiniones, está gente de Out, otros escritores, poetas con los que uno se relaciona, amistades, familiares, que en realidad nunca busqué alguna opinión como más de alguien que me llevara delantera en el aspecto poético como para decir qué te parece esto. Simplemente lo lancé nomás y recibí todos los comentarios que pudieran llegar. Y fue un trabajo más de sensaciones respecto de, ¿cómo se dice? Escupir la palabra al papel y ya de ahí pasar a la editora, a la O sea, edición claro, misma. siempre, Ujú, siempre en la escritura, por lo menos para mí en la escritura siempre está la parte creativa, lo escritural, volcarse en el papel, en el computador, en lo que sea. Y después viene una primera revisión que ahí ya aparece inmediatamente la editora. En ujú. esa primera revisión hay ordenar algunas cositas y después eso queda un poco en pausa.
y después nuevamente pasa por otro proceso O de sea, revisión. yo creo que tú te pones unos lentes y ahí el mod es mod editora. Y es como sin lentes es la Lilia escritora. Pareció. Sí. Sí, es como ponerse el lápiz rojo después. Pero claro, es distinto la mirada que uno le da después que ya lo escribió. Mientras vas escribiendo es distinto porque vas igual corrigiendo cosas, pero estás en modo escritor. Ujú. Incluso voy leyendo y releyendo en voz alta lo que se va escribiendo, entonces se va hilando con lo que viene a continuación, lo retomo en algún punto, pero después, claro, como dices tú, es como ponerse el lente de editora y verlo de otra forma. Es como, oh, lo hiciste horrible. Ah, pero soy No, yo. Ah, sí. Oh, pero soy yo. Así. no, jamás, no me trato ni a mí ni a otros autores de esa forma. Con esto cariño, sí. Y en la edición, ya con ediciones del gato, que la showwoman, la frontwoman, la señora Corales de la editorial, y ya es el proyecto de publicarlo, de tener esta bella portada con esta bella ilustración de Daniela Viviani. ¿Cómo se fue el camino en ese punto? Bueno, el primer ejercicio que hice fue reunir, decir, ok, este libro parte aquí, termina acá, darle forma de libro, Ujú. y lo postulé en forma de libro. Entonces, eso ya era como el primer paso para darle esta forma más contundente. Y en ese proceso fue cuando apareció lo de la Dani, que conversamos y ella me hizo esta portada que era más o menos representativa de lo que a mí me gustaría mostrar, que lo que se ve en la portada es una mujer que se prepara como a salir al mundo, pero que queda mirándose al espejo. Se queda como pegada en este lazo, que es un poco la sensación de que pasaba acá. Estábamos listos para salir, o en el caso personal de la hablante lírica, lista para salir a enfrentar una nueva vida y no se puede. Hay que quedarse encerrado, entonces no te queda más opción de que mirarte a ti, a tu interior. Y con la Dani conversamos, ella me preparó esta portada con el equipo, que también hay un diseñador que es Francisco González, que nos hace todo esto. Preparamos la primera maqueta y se presentó al fondo. Y nos fue bien, Mm. y ganamos el fondo. Entonces, Excelente. claro, entonces ahí el libro ya quedó con forma de libro a mediados del año pasado. Ujú. Y para quienes nos van a estar viendo a través de el canal de YouTube de La Que Leo, las redes de Traficante, ¿nos puede leer algo? Sí, por supuesto. Señorita poeta. Voy a leer algo no tan oscuro como lo que tú leíste, ¿eh? Porque quizás ese poema es más, Yo me, porque yo me tiré para allá. claro, bueno, que cada cual muestra Ah, lo que tiene en su claro, interior. perdón. No, lo que pasa es que yo encuentro que este libro no es tan gris como podría decir en La Penumbra, Ujú, y juega con bastantes cosas. Por ejemplo, no sé, hay un poema que me gusta harto que habla de fútbol, ujú, que de hecho es el que voy a leer, porque muestra un poco la relación que yo tengo con mi papá, que fue futbolista en su momento, y cómo yo llegué a entusiasmarme tanto con esa disciplina. Por más que se sufra, aquí Mario sabe lo que es tener el corazón azul y sufrir. Están a medio camino del infierno Claro, permanentemente. por 5 años. Pero igual, no importa ya. ¿Qué le vamos a hacer? Ya voy a buscar. ¿Y eso no es fanatismo, sí? Eso es fanatismo. Eso es fanatismo. Como quedarse hasta que la casa se derrumbe si es necesario. Sí, pues, pero es que si no, ¿para qué? Pues? Claro. Es como con la música, Ujú. el fútbol y los libros. Ya, este es el 33. Perdón, nuevamente el Pero director son nos dice, todos- más arriba, más alto. Ya, No, rompimos el ambiente, perdón. claro, ya. Este es Ahora el sí. 33. Se acaban las hojas de esta libreta y comienzo a escribir en los flancos de otras memorias. Tal vez se confundan, todo es nuboso, aunque ya no oscuro en este cuarto. Quiero saludar a un amigo por el día de su insignia, y en los espejos rebotan los tiros de esos encuentros que veía con mi padre ahí, donde ahora descansa el gato. Cuando joven él fue futbolista, en las inferiores del equipo que no nombro. Torito, le decían los fans del Britannia, club amateur donde militó varios años. En su cancha enamoró a mi madre, con short, buenas piernas y buen poto. De niña me sentaba a su lado frente a la TV abierta que transmitía 5 de juego para todos. ¿Qué es un offside? ¿Qué es un corner? Con el tiempo fue ritual intercambiar datos, aunque él siempre supo más. Si yo veía un enredo, decía fue falla del arquero, y solo en el replay entendía que era cierto. Gritaba por los dos, porque él miraba en silencio, sin marcar preferencia. Soy hincha del buen fútbol, siempre dice muy serio, pero sus ojos pardos brillan cuando es azul la anotación. O eso quiero creer yo.
Se podía vivir sin fútbol, cuelgan de las redes algunas mentes superiores que solo leen y hacen pan en su encierro acomodado. Y yo pienso en mi padre y en tantos otros que pasan las tardes mirando en canales pagados partidos de punteros o colistas que pelean en descenso. Se terminan los bordes en blanco, aún no saludo, y busco una foto, un souvenir de ese tiempo en que Torito jugaba de 10. Guardo lindos recuerdos de mi paso por esa gran institución, declara el crack del Britannia a la prensa. Confirma que encontré el emblema y que los mismos colores de Boca Juniors tenían su camiseta. Me gusta, sí, tiene razón. Quizás me fui muy a la oscura, pero tiene momentos. Pero también tiene esa cosa personal, sobre todo el mirar los recuerdos. Claro, Esa habitación de espejo donde claramente es como que estamos tan poco acostumbrados a como mirarnos a nosotros mismos. Y nos vimos en una pandemia mundial, sí. no sabiendo qué coño hacer y a divagar y a rozar un poco la locura. Sí, totalmente. O sea, yo creo que escribir esto, que se transformó posteriormente en libro, es lo que a mí me mantuvo más o menos cuerda, Ah, porque te mantenía sacando y dejando que los pensamientos vagaran libremente, porque claro, era una situación súper difícil. Ahora la vemos desde otra perspectiva, porque hay vacunas, porque andamos en la calle, ya no andamos con mascarilla, pero era un momento súper complicado. Y además yo vivía en esa época en Puente Alto, que fue el lugar donde hubo las cuarentenas más largas. ujú. 5 meses y medio en que teníamos que salir solamente un par de veces a la semana, con salvoconducto, no ver a nadie, no es que uno estuviera muerto de ganas de ver gente, pero es que igual es difícil cuando es en forma obligatoria. Ujú. Y toda esa incertidumbre, bueno, después ya todo cambió. Bueno, eso suma la incertidumbre post-estallido social también, Además, donde fue esa explosión y esos toques de recuerdos con la dictadura, el cual muchos mayores, quienes sí lo vivieron, obviamente, ujú, tenían ese encuentro donde Carabineros se portó como la fuerza policial que es y terminó siendo esta explosión con donde sobrevivió algunos meses hasta morir el 4 de septiembre. claro. Eh, Perdón. Claro, sí, absolutamente. De hecho, yo viví toda mi infancia en dictadura. Nací el año 74, llegué a vivir hasta casi el año 85, que eran los años finales de la dictadura. Entonces, claro, el estar ahí con estos atisbos de la represión policial que había, no andaba nadie en las calles, pero andaban camiones militares. Había represión cuando salió gente a protestar porque no había comida, porque, ok, todos en cuarentena, pero ya, ¿qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a trabajar? No, no, no sé, enciérrese nomás. Entonces, no sé si se acuerdan cuando justo llegaron nuevos carros policiales para reprimir y que fueron a poblaciones donde había gente protestando porque había hambre y los taparon a gases y la gente tenía que estar encerrada en la casa, pero estaban tapados de gases y con carros nuevitos, flamantes, esos blanquitos, estaban recién llegados. Entonces está acá, porque además eso era como una especie de pesadilla, como que de repente me desperté nuevamente en la dictadura. Y esa sensación bastante horrible que daba, que ya se había despertado durante el estallido y después con el encierro, encima se murió Harpa entre medio. Y hay un poemita que yo lo menciono acá, se murió Harpa. Harpa fue el ministro más sangriento de la dictadura, el que encabezó el ministerio del Interior el año 84, que fue la época que las protestas más gente murió en las poblaciones. Y ese viejo, que yo pensaba que estaba muerto, se murió cuando estábamos en plena pandemia. Y era como chuta, y Eso, yo le dije que el virus malo no era. Se convirtió en buena persona. Se me convirtió en buena persona. claro, y de repente, chuta, pensábamos que estaba muerto el viejuco. Y claro, y otra vez acordarte de eso, acordarte de la población en la que uno vivía cuando yo era más chica todavía, antes de vivir en esta nueva casa, donde llegaban militares con camiones en la esquina y se ponían a disparar a la gente. Y todo eso pasó, yo me acuerdo que acá aparece, de hecho, cuando uno iba a comprar pan, las casas estaban con hoyos de las balas, de la protesta de la noche anterior. Entonces, son cosas que uno va tapando, va olvidando, porque tenéis que seguir adelante, porque después llegó la democracia y la alegría y todas estas cosas. Y nos volvimos a acordar de todo eso. Se me aseguró el viejo entre medio. Entonces, más que acordaba. ¿Y cómo se enfrenta? Porque muchos después de eventos como el estallido
como que se fueron directamente a escribir algo, sea una novela, sea un ensayo personal. Sí. Tú te zambulliste en la poesía, Claro. en ese caso. O sea, claro, me zambullé en la poesía y yo no tuve Ujú, nunca la intención de decir, oh, voy a hacer mi registro personal del estallido social o de la pandemia. Yo estaba en la calle en la época ujú. del estallido. Acá Mario se acordará que venía cada rato a abastecerme de agüitas y demás. Entonces, claro, estallido, en vez de estar yo en mi cómodo escritorio escribiendo sobre cosas que hacía otra gente, yo estaba, ya sea acá o en Puente Alto, en marchas y cosas así. Y después con esto de la pandemia, no tuve la intención de decir, voy a escribir un diario de mis vivencias en pandemia, como mucha gente sí lo hizo y me parece fantástico. Eh, Eso salió solo Ujú. y se convirtió, y por eso tomé la decisión de que esto fuera un libro, se convirtió en la memoria emocional de ese periodo, por lo menos para mí. Y pensando además que nosotros como humanos tenemos la tendencia a querer olvidarnos de los eventos traumáticos porque queremos seguir adelante, queremos olvidarnos, ahora, no sé, como te decía recién, vivimos nuevamente vida casi normal en la calle, saliendo, he ido a muchísimos conciertos, seguiré yendo, seguiremos yendo, pero como que uno trata de dejar eso atrás. Esto ya fue, no, no, como olvidarse, y para mí es importante no olvidar lo que nosotros realmente somos, porque justamente en los momentos difíciles es cuando nos demostramos de qué estamos hechos, Ujú. cuál es nuestra materia, dónde está nuestra debilidad y nuestra fortaleza, además de muchas otras cosas. Entonces, por eso a mí me pareció importante que este tenía que salir como libro. No con la intención de que se convierta en un bestseller, porque claramente no lo va a hacer, pero para recordar no solamente lo que nos pasó, lo que nos tocó vivir, sino que además quiénes somos realmente, porque no podemos construir nada si no tenemos memoria. Ya sabemos lo que le pasó a este país por olvidarse. ¿Por qué, por qué a tu juicio crees que o es conveniente olvidar, o no nos gusta recordar el pasado, o intentamos que si ya pasó? Es como a mí me tenga que esa gente, ese tipo mató gente. Siempre se voy a escuchar esa frase, ese tipo mató gente. A tu juicio, por qué nos gusta tanto olvidar? O sea, no es a mi juicio, de hecho, hablé con cualquier psicólogo y te va a Ujú, decir lo mismo, es un mecanismo de defensa, porque de alguna forma la mente, el humano, la humana, quiere seguir adelante, ujú, quiere retomar su vida, busca la felicidad, y si está permanentemente mascullando o recordando el pasado, se impide encontrarla. Pero eso, a mi juicio, es una mirada errada, que me perdonen los psicólogos o a lo mejor estoy engrupiendo, porque uno no puede avanzar si no tiene bien procesado lo que ha vivido. O sea, no puedo hacerme la loca, tirarle tierra, como no, esto no pasó, no pasó, porque estoy condenada a cometer los mismos errores porque no procesé bien lo que me sucedió, no viví la pena. Tenemos la tendencia a evadir el dolor, a buscar, no sé, drogas o alcohol para no sentirlo. No sé, pues terminar una relación, empezar con otro, porque un cálamo saca otro, y así nos olvidamos de la pena que nos produjo esto y no procesamos lo que nos duele, ujú. porque existe el miedo de quedarte pegado, como que uno piensa que el dolor va a ser eterno, que nunca se va a salir de ese estado. Y al revés, cuando uno lo procesa, lo observa, es benevolente con uno mismo, en el sentido de decir, ok, sí, la cagaste en un montón de cosas, pero de todo se aprende. Es más fácil dejar los eventos dolorosos atrás y quedarte con el aprendizaje. Qué bueno lo que dices, sobre todo para un año, para el año que se viene, sobre todo para el año político que se viene, Ay, que nos encanta hacernoslo, como tratar de tapar con tierra todo, pero resulta que ahora se son 50 años del golpe y es como, no, no olvidemos, y es como, no, si no, no podemos claro, no hacernos cargo de nuestra historia, sea claro. propia, sea del país, no podemos dejarla a la vera del camino y seguir adelante. Claro, o sea, aparte de ser una injusticia, el dejar de lado a todas las personas que merecen tener una reparación al respecto, Ujú, cuántas personas todavía se fueron ya. Mucha gente ha muerto en el último tiempo sin saber qué pasó con su gente querida. Y al margen de lo que hay personas dentro de la sociedad que
supuestamente rescatan lo bueno que habría sucedido en este periodo, que ya está desmentido. Está claro que económicamente tampoco fue beneficioso para el país las medidas que se tomaron en ese periodo, pero bueno, en su mito ellos creen que fue bueno, que el país no estaría lo bien que está ahora, si no fuera por eso. Pero ya, pensemos que lo creen de eso de buena fe. Es más importante para algunos el acceso a bienes de consumo y servicio, las comodidades que podemos tener en esta vida actual, que, o sea, hay una gran parte del mundo que está en las mismas, no es que nosotros seamos tan avanzados, versus el dolor de perder a tu familia, a tus seres queridos, por una decisión política, porque se entiende que sea una enfermedad, el curso natural de la vida, un accidente, lo que sea, pero por una decisión política por parte del Estado, desaparecer a tu gente y ni siquiera saber después qué pasó con ellos, dónde están. Hay mucha gente que necesita el ritual de darle un cierre al asunto, que aquí están, cerramos este capítulo, y gente que eso lo considera algo menor. O sea, que se dejen de molestar a esta señora que andan buscando estos huesos, tiremos unos huesitos ahí para que se consuelen. ¿Y cómo cuesta tanto entender que sin esa reparación, que en muchos casos es solamente información, saber bien qué pasó? Eso, que se diga la verdad, no es por un afán de estar todo el día señalando con el dedo, no, que este viejo mató a toda esta gente, es porque quienes quedaron son los que necesitan eso. A todos nos afecta que algo le suceda a un ser querido nuestro. Pero estos los desaparecieron, los torturaron, los sacaron del país por razones de Estado, y mientras no se entienda que es un justo reclamo, la reparación y que exista, que se sepa en bien la verdad, es un peso mínimo para avanzar como sociedad. Mientras eso no se entienda, por último, esa necesidad del otro, estamos bien lejos de poder avanzar como sociedad, porque siempre nuestras demandas van a estar mal vistas, pues. Porque mientras tengamos casa, trabajo, comida, no, que nos demos por contentos. Eso es lo que necesitamos. Volviendo al libro, siento, Viendo el libro. volviendo al libro, no, si no, tanto no vamos a soltar el tema, así que tranquilo. Volviendo al libro, mencionas como como un libro personal, como la historia personal tuya de la habitación de espejos, pero también siento como la historia personal también de un país, porque no debe ser la primera persona que también, que se pasó esos rollos, que claro, como los recuerdos del papá, que a lo mejor que el papá o la mamá que no ha visto tanto y es como que, oh, el viejo estará bien, oh, mi viejita y la de él, porque siempre como siempre nos acordamos de Dios cuando el avión se está yendo a pique, que es más o menos, que más o menos la definición del ser humano. Pero también, habitación de espejos es, sí, me corrijo, no es tan oscura, si es más personal, es más enternecedora, es más cálida que la anterior, que tu anterior poemario. Y ese tiene el mérito. Y como que aquí, como que aquí Lili soltó un poquito más la mano. Soltó más la mano y dejó fluir sensaciones. Y eso es lo que es un libro, Habitación de Espejo, un libro entrañable. No. Y, y otro poema que nos pueda leer, Pero por supuesto. el que... Ay, voy a leer ese de Harpa, porque ya que estoy tranquila. ¿Sí o no? Ya, invoquemos al viejo entonces. Invoquemos al viejo. A ver si se llevan, a ver si viene a buscar a otro y se lo lleva. De esos mismos, bien. Ya, pero tengo otro que es más tierno por ahí. No, lea el que guste nomás. Sí. No venía preparada, pero. Pero, No, estoy buscando. sí. No sé qué más cómo poder rellenar este espacio en blanco. Pero. Lo tenía marcadito y le saqué la marca. Oh, leer, qué gusto. Para que nos No, vamos es que quiero leer ese. Creo que está el inicio, a ver. Déjame si encuentro. Acá está, sí. Perfecto. El de Harpa. Atentos. El de Harpa. O sea, más bien el día que murió Harpa. Antes del alba despierto en esta habitación de espejos, sin recordar si tuve o no un buen sueño, y me entero de que estaba vivo el que una vez del horror fue ministro.
Veo las portadas de revistas que mi tío compraba solo para darnos los libros, y también mis terrores nocturnos, con camiones militares formados en 2 líneas, una rodilla en tierra, otra de pie apuntando sus fusiles. Yo corrí hasta el patio. Mi madre sentada en la puerta los miraba con desprecio. No hay que tener miedo, decía en tono resuelto, pero eran reales al día siguiente, camino a comprar pan, las huellas de las balas en los muros de las casas. Duele en la memoria que quienes en mi terraza, con vista a la cordillera, tomaron vino y cerveza, defiendan al soldado en caballo de bronce y me traten de flaite, simia, resentida, sin decir mi nombre. La luz grisácea rebota y devuelve mis ojeras de esta noche sin sueños, o tal vez en suspenso, hasta que pase lo más cruento. El sol se derrame en mi cuarto y ya no me dé pudor mirar mi rostro después de haber confundido lo real con lo imaginario. ¿Qué sensación como escritora te deja Habitación de Espejos? Mira, es bien difícil de explicar esto porque a diferencia del trabajo en narrativa, que acá hay una idea, que se procesa, que se mastica, que se organiza y después se trabaja, o sea, que requiere muchísimo trabajo. En el caso de poesía es algo que va fluyendo, va saliendo, y después yo por lo menos tengo más trabajo en revisar, decir esto queda, esto no, darle forma de libro, pero el libro ya está. Es algo súper personal que uno podría decir, es como salir desnudo a la calle, porque queda súper expuesta, pero después del ejercicio anterior, de darte cuenta que en realidad nadie te está observando a ti, sino que todos buscan su propio reflejo en lo que uno escribe. O sea, a mí me hace clic algún poema porque de alguna manera lo relaciono con mi vida, yo sentí algo parecido en algún momento de mi vida, cosas así. Entonces, la gente no te está mirando a ti en una obra poética, sino que se está mirando a sí mismo. Por eso el hablar de los espejos no deja de ser una figura recurrente en este sentido. A mí me deja súper satisfecha a nivel literario porque siento que escribí la poesía que yo quería realmente escribir. Si bien en La Penumbra fue un libro como más cauteloso, fue un libro que de 250 poemas aproximadamente yo lo reduje a 27, porque elegí los que encontré que estaban mejores, que eran más dignos de ser leídos por gente. Soy como súper cuidadosa en eso, no me gusta hacer perder el tiempo a la gente con algo, no, porque la escribí yo, está súper bueno, no. Bueno, o sea, si realmente creo que está bueno, estoy dispuesta a hacer que pierdan su tiempo, o ganen el tiempo, no sé, leyendo. Y en este caso no fue tan así, porque fue bastante poco lo que tuve que descartar. Quizás poemas que se parecían un poco, o que ya estaba la idea en otro, pero me siento más yo con cómo está escrito este libro. Por eso me deja bastante contenta y siento que es lo mejor que he hecho hasta ahora. Coincido. Yo no puedo dejar de reír con Mario, no solamente. Es que Mario es nuestro director y nos distrae también. Sí. No, es la prueba que nos pone, para ver si estamos enchufados. No sé, no, por eso no lo estoy mirando. Yo no puedo evitarlo. Y la sensación lectora, que la oportunidad, el libro fue lanzado hace ya un mes. Si estás viendo esto, estamos a 13 de enero, vamos a romper la quinta pared. Eh, fue lanzado en la Quelea Forestal. De ahí la oportunidad que has tenido claro, que han tenido de tus lectores de leerlo, de toparse nuevamente. ¿Cómo ha sido esa interacción con tus parroquianos lectores? Mira, ha sido bien interesante, pero sobre todo ha sido interesante los momentos que se han dado cuando he estado en oportunidades como esta o en un escenario, leyendo las reacciones de las personas que están ahí. En varios momentos me ha pasado que han pedido decir un comentario al respecto. Por ejemplo, este poema de Harpa, me acuerdo una señora en la Finza, si no me equivoco, en un conversatorio que tuvimos, yo lo leí y la señora antes de irse pidió por favor decir algo porque lo sentía como súper personal también por su propia experiencia. Entonces, ese tipo de reacciones de las personas cuando uno está ahí en directo y enganchan con algo que uno está leyendo porque por lo que veo les trae también recuerdos o añoranzas de sus propias vidas, ha sido lo más fuerte, mucho más que en otras oportunidades con otros libros.
y más también que el intercambio ya epistolar o de comentarios con otros, claro. O sea, habitualmente las personas que leen me dicen después que les gustó este otro. Hay algunos que les llama más la atención la parte musical, o la música a la que se alude dentro de los poemas. Otros les llama la atención la parte de recuerdos de la dictadura. Otros también está como mirarse intensamente el interior. Entonces, es tan personal y tan distinto la impresión que le da a cada uno, que ha sido bien interesante por ese lado, pero tampoco te puedo decir que no, todos los días me llueven los comentarios. Es como más en la interacción del uno a uno que se da. Y también, con harta humildad lo digo, las hermosas palabras que han dedicado otros autores que lo han leído y que me han ayudado a presentar, pues como Eva Devia, que estuvo en el lanzamiento acá. En otra oportunidad estuvimos en la Sociedad de Escritores de Chile y el poeta Tomás Harris también hizo una reseña sobre este libro muy, muy, muy emotiva y muy profunda. También la poeta Viviana Ávila. Eso también ha sido bien, bien poderoso, bien fuerte. Y hablando ya en los minutos finales que nos quedan de esta grabación, hablemos del futuro. O perdón, antes de hablar del futuro, ¿Ya? hablamos de, ¿Te pasa? Bueno. no, de la comodidad. ¿Dónde se siente más cómodo? Perdón, ¿dónde se siente más cómoda Lilian Flores? ¿Dónde habita ese lugar favorito, ese cuarto propio? Ya. La Lilian poeta, escritora, editora, la marquetera de editorial. Bueno, creo que el lugar menos cómodo es el marketing, ¿no? Venderle. Sí, sí, esa Venderle es la parte. a los libreros. Claro, Es que porque gente muy pesada, no, perdón. esa No. parte es un agrado, ¿no? Y lo más difícil es cuando uno se pone el overall del gestor de marketing Ujú, y tienes que empezar a hablar de tu obra como en tercera persona para tratar de convencer a distintos segmentos de por favor denle una oportunidad a este libro. ujú, Esa es la parte más difícil porque además es algo súper personal de una, pues. ujú. Pero bueno, hay que hacerlo nomás y se hace todo lo que se puede. Creo que me siento cómoda en todas las áreas, pero definitivamente la que más me gusta es cuando estoy escribiendo, Ujú, ya sea poesía o narrativa. No te podría decir que me gusta más una respecto de la otra porque son dos procesos súper apasionantes, pero súper distintos uno del otro. ujú, Escribir poesía es abrir una llave y dejar que fluya algo, el alien que yo le llamo, que tiene vida propia y la mente consciente no está trabajando, solamente observa. Y esto fluye un continuo en el cual uno como que los confines de lo que uno es se desvanecen y pasas a ser como parte del todo. Entonces es una sensación muy, para quienes hacen meditación es como muy parecida a eso, pero ahora con la palabra escrita. A diferencia de narrativa, que es todo lo contrario, o sea, y la mente es la que está funcionando muy fuertemente porque se toma una idea, que en mi caso es algún tipo de emoción, alguna experiencia que me llama la atención y que digo, "Ah, de aquí algo puede salir, aquí hay una historia y vale la pena quizás procesarla y contarla. Por el solo gusto de leer una historia así. Y claro, después viene todo un trabajo, porque después para hacer un libro son años en estarlo preparando, sobre todo en el caso de novela. Y ambos procesos para mí son igual de apasionantes y de enriquecedores. Entonces ahí es donde yo estoy más feliz. Me gusta editar, lo disfruto, pero claro, o sea, si mi tiempo total pudiera dividirse, para mí sería lo ideal, 80% escribiendo y 20% editando. Con eso estaría bien contenta. Lilian, quiero darte las gracias por este encuentro. Salimos de No me la preguntaste tú. Ya. espérame, aguántame. Eh, mm, Agradecerte este tiempo, que haber salido un poco de la virtualidad y habernos movido Sí, antes que nos comiera el COVID, habernos movido a la que leo forestal y conversar de este bello poemario, de este bello nuevo poemario, de este hermoso, bello y enternecedor y cálido poemario. Porque la wea me desconectó. No, no, no puedo. No, este bello y excelente poemario. entonces, Y enternecedor y cálido y fraterno y afectuoso. Y bueno, y obviamente y oscuro un poquito, pero un oscuro, un bonito oscuro. ¿cómo estás? Más o menos así. Sí, venimos así, así. Súper, Con un súper, detalle. súper combinado. Y bueno, estos diálogos en terreno de los traficantes de cultura no pueden sino cerrar de la forma de la forma que amerita, que son con la
que son con el nuevo diseño de la Casa del Traficante de Cultura de Libro Show. Muchas gracias. Y ahora Ay, sí, está bonito esto. y ahora sí, querida, ¿qué hay en el Claro. futuro? ¿Qué nos trae el gato? ¿Qué nos trae Ediciones del Gato, mi gatito? ¿Qué nos trae el gatito? Bueno, se fue el gatito original y ahora hay otro gato ocupando su lugar que ya será presentado en sociedad como corresponde. Será presentado como editor en jefe. Claro, como súper, es que de hecho es muy curioso eso, es muy bonito porque Ediciones del Gato se llama Ediciones del Gato porque mi gato iba a supervisarme todos los días mientras yo trabajaba en mi habitación, en mi pieza especial, estudio, oficina, como se llamara. Y ahora en Te mi regañé nueva, diciendo, oye, falta una coma. más o menos, Ah, sí, no, te juro, si se pone como él trabaja para mí. Bueno, gatito ya no está, pero ahora hay otro gatito y Ujú. hace exactamente lo mismo sin que nadie le haya dicho. Llega a la tarde, va, se pone en el mismo sofá donde se sentaba el gato y se estira, duerme, me supervisa, después se va, después vuelve. Entonces, siempre hay un gato en Ediciones del Gato. Ujú. Bueno, ¿quién nos trae Ediciones del Gato de nuevo? Este año sí o sí debería salir la novela que es la segunda parte de Capelo. ¡Eh! ¡Qué bueno! ¿Lo vos? ¡Qué bueno! Se han visto el melodrama brasileño, eso no es nada. Bueno, esta segunda parte, tan esperada, que ha requerido mucho trabajo, pero también entre medio una pandemia, perdonen. Pero bueno, se hizo lo que se pudo. Este año debería salir ese libro, sí o sí, que está bastante avanzado en realidad. Pero también este año se cumplen 10 años de la aparición de las aventuras de Amanda y el gato del pirata. Ah, 10 años. 10 años ya, Entonces, wow. claro, hay algo especial que se viene preparando, algo así como en virtud de ese aniversario. Ya habrá novedades al respecto. Así que eso es hasta el momento lo que viene por mi parte, personal para este año. Si bien de repente viene otra cosa, serán notificados. Serán notificados en su oportunidad. Sí, como un gato dice otra cosa. Claro, claro. Falta eso, ¿no? Lilian Flores Guerra, autora de Habitación de Espejos, quiero agradecerte estos minutos de Muchas conversación gracias. para en estos diálogos en terreno del traficantes. Muchas gracias a ti. Yo encantada, feliz para cualquier otra oportunidad. Y ahí seguiremos hablando de todo lo que corresponde. Excelente. El libro, obviamente, que pueden encontrar a través de espacioforestal.cl o yendo a la matriz que Marcel Aquí la 76, Comuna de Santiago. No Y, solamente Habitación de Espejos. y la todos. colección, La colección y el completa, catálogo de... los 7 libros de esta servidora están Claro. aquí. El catálogo de Ediciones del Gato y la colección Lilian Flores Guerra también, completa, absolutamente completa. Lili, muchas gracias. Muchas gracias. A quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar. Adiós.